el mismo Hollywood, ¿no? No todo el tiempo Hollywood está en bonanza y en ascenso, o sea, debe haber momentos donde les ha entrado la crisis seguro, en los 40, por ejemplo, y habría que ver qué hicieron, y cómo se reinventaron, y qué hicieron. Pero querías hacer cine. Entre la pasión, el arte y el caos, conversemos juntos. Alex, estoy feliz de tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias. Querido público, les presento con muchísimo gusto y con muchísimo orgullo a un querido amigo, Alejandro Andrade. Él es director de cine, estudió en el CUEC, en nuestro querido CUEC estudió cine y luego estudió 2 maestrías fuera de México, en España y ¿en dónde más? En España. En España las 2. Sí. También las 2 en cinematografía, Sí, en dirección cinematográfica. una era en la ECAM, que es la Escuela de Cine y Audiovisual de la Comunidad de Madrid, que es como la escuela oficial de cine, y esa era en desarrollo de proyectos para cine. Eso ya fue hace unos años, cuando todavía no estaba como tan desarrollado este saber de cómo presentar proyectos, ir a mercados. Era como eso, desarrollo, mercados, y era justo hace casi 20 años que pues no estaba como tan desarrollado todo este tema. Y la otra fue en la Carlos III de Madrid, que se llamaba Dirección de Empresas Audiovisuales, porque justamente lo que quería era entender esa otra parte, ¿no? O sea, ya había aprendido a filmar, ya había aprendido a escribir guiones, ya había aprendido cómo se hacía el cine, pero no entendía, uno, cómo se vendían los proyectos o qué se hacía ya que tenías el proyecto, y dos, cómo hacer una empresa para vivir de ello, ¿no? Entonces un poco el objetivo de irme fue eso, aprender como esa parte que no te enseñan en la escuela de cine y que finalmente pues es importantísima porque es la vida, ¿no? Y ¿Hace cuántos años? 20 años estabas estudiando esa maestría. En 2000, llegué en el 2003 y terminé en el 2005 más la tesis. O sea, hice las dos al mismo tiempo. En México hice 2 carreras al mismo tiempo. Entonces tenía como una obsesión de hacer 2 al mismo tiempo siempre. Lo único que todavía no he logrado hacer es 2 películas al mismo tiempo. Pero estaba estudiando. O sea, puedes estar editando y postproduciendo claro. Una sí, y... pero rodaje al mismo tiempo. Rodaje no sé. Bueno, como Juan Orol. Juan Orol es lo que hacía. Para abaratar costos, escribía 2 guiones y entonces con los mismos sets y los mismos actores. Entonces en la mañana rodaba una y en la tarde otra. Y al final del periodo ya tenía 2 películas. Economía de escalas. Totalmente. Pues algo así deberíamos de implementar en estas épocas. Pues sí, ¿no? Épocas. Y Pisito 13, tu compañía productora, ¿cuántos años tiene de haber sido fundada? Ya es varios años después, 2012 la fundamos, porque justamente yo estuve desde el 2003 en España y casi 10 años. Y empecé a tener más relación con México de regreso. O sea, en todo ese periplo allá afuera, me fui a estudiar primero esos 2 años, me quedé casi 10, y en medio me fui a trabajar a Rumanía, a India, trabajé mucho en España, y de alguna manera pues me di cuenta de diferentes formas de producción. Por ejemplo, en Rumanía trabajé en 2 películas. Y ¿qué hacías en las películas? Pues en la primera, en las 2... hice foto fija y en la segunda hice foto fija y making of. Wow. Y un poco ese puesto era porque yo no hablaba rumano y las películas eran rumanas y producción rumana, y pues lo único en donde no me tenían que dar órdenes o yo tenía que responder pues era esa como pequeña producción aparte, que es la foto fija y el making of. Y pues aprendí muchísimo, pero yo no era el fotofija ahí que se va y que no lo encuentras nunca y que gritas fotofija, ven. Yo era el fotofija que estaba al lado del fotógrafo todo el rodaje. Entonces quería ver todo, quería aprender todo, aprendí un poco de rumano y pues ahí estaba viendo. Entonces el mejor puesto para hacer un mirón y aprender es ser el fotofija. Y en India me fui a hacer making of de una película, coproducción entre India y Gran Bretaña, enorme, de aventuras, de caballos, elefantes, 2000 extras, vestuario de época. Entonces también fue increíble, porque pues también ahí andaba todo el tiempo viendo y
de Mirón, y además con el plus de estar entrevistando a los actores, al director, entonces yo todo el día ahí... ¿Y los entrevistabas en inglés? Sí, en inglés, todo en inglés. Y estaba un actor que se llama Sean Bean, se apellida Sean Bean, que salió en El Señor de los Anillos, que es uno de los, pues el rey creo que era, algo así, uno rubio, y que ha salido en películas de James Bond, y o sea, un actor ahí top, y pues sí, llegaba y cuando podía yo lo entrevistaba, y entonces como estuve bastante parte del rodaje, pues los iba entrevistando y me iba metiendo en todo lo que podía todo el tiempo, y entonces también fue una manera muy buena de aprender, un poquito desde afuera, pero estando ahí, ¿no? ¿Y eran películas filmadas en 35 milímetros ambas? Sí, las dos rumanas eran en 35 milímetros y esta de la India era todo 35, pero pues eran así. La de la India fue como 2008 por ahí, y pues las escenas de acción eran a 6 cámaras, ¿no? Porque pues era caballos y 18 caballos de un lado, elefantes, no sé qué, extras, entonces pues eso no podías repetir más de 3 tomas, ¿no? Por la cantidad de caballos, cantidad de extras, entonces sí tenían como 6 cámaras y todas 35 y unas, o sea, sí era una superproducción y sí fue como apabullante un poco. La primera película que hice en Rumanía en el 2005 era un crew internacional porque era coproducción, entonces esa la coprodujo Martin Scorsese y Wim Wenders. Y entonces, y entonces yo llegué ahí. ¿Qué estás diciendo? Ajá, y entonces yo llegué ahí pues por eso, pues, y dije, no, y hay crew internacional y tal, pero evidentemente los gringos pues iban a una cosa determinada y eran 3, había unos coproductores franceses que y llevaron 2, y había una coproducción con Suecia y había uno, y pues yo era el mexicano ahí perdido, entonces igual yo haciendo mis fotitos y todo esto, pero fue muy linda y muy fluida, y la historia era súper bonita, se llamaba ¿Cómo celebré el fin del mundo? The Way I Spent the End of the World, y se estrenó en Cannes, fue la primera vez que fui a Cannes, y además fui con el equipo de rumanos, me quedaba con los rumanos, y era un año de Cannes que había muchos mexicanos, estaba Gerardo Naranjo presentando Dramamex, y no me acuerdo quién más estaba, y creo que el violín, y entonces estaba todos los mexicanos y yo con los rumanos, ¿no? Y entonces más bien uní los dos mundos, ¿no? En lo cual eres especialista. Claro, pero la segunda película ya como no fue lo que esperaban esa primera película, porque evidentemente Martin Scorsese, Wim Wenders, el director había ganado la Palma de Oro de cortometraje, entonces todos pensaban que iba a ser el boom del festival y que iba a ganar la siguiente Palma de Oro, y se fue a la sección que es un poco más chiquita de Una cierta mirada, que es buenísima, pero pues no es la sección oficial. Me gustaría ahondar un poquito, como por ejemplo esto de hacer varios proyectos al mismo tiempo y tener esta economía de escalas y contratar al mismo cast, al mismo crew, y pues vamos a filmar 15 semanas, pero vamos a hacer 3 o 4 o 5 películas, no sé. Sí, o 2 películas por lo menos. Es que yo creo que en los momentos de crisis hay que voltear al pasado, porque lo que nos pasa ya le pasó a alguien, así como en la vida, en la historia. Y hay momentos de la vida de la industria en donde se han enfrentado estas cosas. O sea, la época de Juan Orol hubo un boom también, fíjate, por la guerra mundial, pero cuando se acabó hubo una contracción enorme, ¿no? El mismo Hollywood, ¿no? No todo el tiempo Hollywood está en bonanza y en ascenso, o sea, debe haber momentos donde les ha entrado la crisis seguro, en los 40, por ejemplo, y habría que ver qué hicieron, y cómo se reinventaron, y qué hicieron, y por dónde salieron, y al final pues lo lograron, porque ahí siguen, ¿no? Hoy justamente estaba hablando con un distribuidor, porque yo creo que si ahorita estamos en esta pequeña crisis de producción, porque es pequeña, porque al final del día llegamos a un punto donde se produce mucho, yo creo que la gran crisis es de distribución y exhibición. Y esa sí es enorme. Y justo el distribuidor me decía hoy que, pues eso, que las estrategias tienen que ser otras, que la forma de colocar las copias tiene que ser otras. O sea,
estamos en un momento donde la mente de antes ya no es lo que va a funcionar. Y eso está bien difícil, porque uno se forma, estudia, trabaja, aprende, no sé qué, para llegar a hacerlo de una manera. Y ahorita es ese momento de decir, eso ya no funciona. Había que como reestructurar a la gente, a las masas, reentender que a lo mejor ahora hay nichos muy particulares a los que hay que hablarles cierto idioma, otros a los que hay que hablarles otro idioma, a los que hay que hablarles otro idioma. La masificación, la gentrificación es muy distinta. Y la manera en la que se está subdividiendo el mundo es muy distinto. La magnitud y la rapidez en la que viaja la información es otra. La forma en la que se consumen los contenidos es otra. Es otra, claro. Es un mundo muy distinto a lo que veíamos nosotros cuando estábamos en la universidad, cuando empezaron nuestras carreras, y nos toca adaptarnos. Pero ahora pues ya nos cuesta mucho más trabajo porque pues somos ya los viejillos de estas nuevas generaciones a las que hay que hablarles. Claro. Y reentenderlos. ¿Y Pero qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? Usarla Entonces, a nuestro favor, ¿no? que Porque hace todo eso. No, pero no tiene alma. Bien hecho. Y no te habla con el alma a profundidad. No. A mí hasta el día de hoy, ninguna aplicación del alma humana me ha conmovido a las lágrimas. Ninguna. Una plática contigo me ha conmovido hasta las lágrimas. Una película bien hecha, bien actuada, me ha conmovido profundamente y me ha replanteado mi propia vida, ¿no? Y hasta ahorita, pues, o sea, digo igual porque no sabemos usarla bien, pero ni las propuestas, ni las cosas, ni los comerciales que he visto que ha hecho me han conmovido al alma, porque creo que eso es lo que nos va a diferenciar, porque es lo que nos distingue de los objetos y de otras especies, ¿no? Y el poder hablarnos desde ahí, aunque sea con un micrófono, aunque sea gritando, aunque sea a través de una red social o imitando una voz con la inteligencia. No sé, yo soy optimista en ese sentido, porque creo que los humanos necesitamos escuchar a otros humanos y hay algo en nosotros que nos conecta y que nos hace empáticos, y eso es físico, y por eso yo creo en el casting físico, y por eso creo en el teatro, porque el teatro no se va a morir, y si no, vámonos a hacer teatro, yo qué sé, pero a mí me gusta más el cine, pero el teatro no va a morir, porque necesitamos eso, y lo necesitamos desde hace 1000, 2000, 3000 años. Entonces, yo creo que sí, hay que estar muy atentos al mercado, hay que estar muy atentos a lo que sucede hoy día, hay que estar cazando las tendencias, pero no hay que olvidar el fondo de todo esto, que es esa conexión humana y esa conexión espiritual, ahora sí místicamente, ¿no? De decir, mi historia y mi vida te puede ayudar y nos podemos conectar, ¿no? Es como decir, bueno, pues la inteligencia artificial va a terminar volviendo el sexo todo virtual. Pues no. Y tampoco vamos a terminar siendo conmovidos por una máquina, ¿por qué no? No, nunca van a brillar los ojos como brillan los ojos de un humano, y el alma y el corazón no lo puedes suplir con nada. Pero sí que nos ayude a muchas otras cosas, a hacer rápido lo que nos ayude a lavar los platos, que nos ayude a aspirar la casa, que nos ayude a pintar, que nos ayude a todas esas cosas horribles, porque si no, qué horror. Ellos escribiendo obras de artes y canciones y nosotros limpiando las casas, o sea, entonces vamos a ser las sirvientas del robot. O sea, hay muchos temas acá, hay muchas distopías que también podrían ser interesantes plantearlas, ¿no? Pero yo creo que es una herramienta que sí hay que entender también qué cosas se pueden liberar del trabajo. Me voy a poner ahí más filosófico. Hay un filósofo que se llama Wilhelm Volker, que tiene un libro que se llama Los gestos, y justamente él empieza diciendo que los humanos empezamos a construir las máquinas para liberarnos de trabajar, porque en realidad la humanidad no quería trabajar. O quería hacerlo más fácil y no quería romperse las uñas cuando cavaba, o no quería estar rompiéndose la espalda cuando estaba sembrando. Entonces pusimos al caballo, hicimos la rueda, y entonces todo este ha sido un camino de liberación del trabajo. Lo que realmente queremos es estar tirados en la hamaca tomando una piña colada.
Eso es nuestra ideal como humanos, según Dylan Folker. Estoy de acuerdo Yo con también. él. Entonces, pues creo que este es un camino más de entender que podemos liberarnos para hacer lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Esa conexión, es ese adentrarte en el fondo del alma de un personaje y contar algo que resuene en muchos más. No sé, a lo mejor soy un romántico, a lo mejor estoy perdido, a lo mejor... Pero No, yo creo que para mí ahí está la esperanza. lo más importante en la vida de cualquier ser humano es hacer lo que quieres hacer y ser en la vida, y es lo único que importa. Exacto. Porque ese es el sinónimo de la felicidad también, siento. Pero no podemos olvidar que somos comunidad. Y no podemos olvidar que estamos interconectados. Desde física y energéticamente ahora sí, hasta en sistemas de producción. O sea, tú solito no llegas a nada. Pero ni a comer una zanahoria, ¿me entiendes? Porque necesitas todo un sistema de otros humanos que te están sosteniendo para que hoy día estemos aquí sentados tomando un té, o sea, toda la cantidad de trabajo que hay detrás, ¿no? Y eso es lo que nos enriquece, y eso es lo que se nos olvida, y eso es lo que nos hace sufrir, porque pensamos que estamos solos, pero no, nada más voltea a ver cómo estás vestido y estás acompañadísimo de toda una serie de humanos que han puesto todo su trabajo y su energía en que estemos hoy aquí. Y que estemos mejor. Y que estemos mejor y que no nos muramos a los 5 años por una enfermedad terrible y que los niños sigan adelante los embarazos. O sea, estamos mucho mejor que hace muchos años y yo creo que esa es la tendencia, ¿no? Aunque sí somos muchos, aunque sí hemos destrozado mucho, pero creo que en el fondo lo que queremos es cuidarnos, ayudarnos y amarnos. Ahora sí que sí. Totalmente, pero sí. Y contarnos historias, Exacto. porque somos bien chismosos y somos bien... Y aprendemos a raíz de las historias. Entonces, pues yo creo que tenemos una posición súper privilegiada porque no estamos ahí arando para sacar las fresas y tal. Y hemos tenido la oportunidad de usar todos estos medios para expresar cosas, las que sean, para aliviar a lo mejor a alguien con una risa, y eso es un privilegio. Entonces yo creo que hay que nada más entender para dónde va la ola pero seguir para donde siempre íbamos y con el objeto profundo y único que tienes, ¿no? Que creo que eso es a mí lo que por lo menos me da un poco de alivio y me hace pensar, bueno, pues vendrán los robots, vendrán los actores artificiales, y a lo mejor un día, hoy no, pero hace poquito un director me dijo, ya me propusieron meter una actriz de inteligencia artificial en mi película a cambio de dinero. Y yo le dije, ¿lo vas a hacer? Y me dijo, no. Y le dije, ¿por qué? Pues porque me parece poco ético. Y porque además ahorita mismo están horribles las gráficas y no se ve, se nota, no sé qué. Pero a lo mejor ahí también hay una fuente de financiamiento, ¿me entiendes? Y habría que entender. Y habría que... También escuché hace poquito a Carlos Cuarón, que es alguien bastante brillante, que decía que, ya como hablando en las distopías y en todo este rollo, decía que a lo mejor va a haber el sello humano, ¿no? Que va a ser película humana. Como hay lo orgánico, no sé qué, esta película es humana. Esta película es... Y a lo mejor hay unas películas de inteligencia artificial que van a ser maravillosas y que te van a hacer una montaña rusa, pero no todo el tiempo vas a querer eso. No, yo creo que va a ser una combinación de ambas cosas y de ambos elementos. No sé qué tanto podemos tener humanos como actores, ni como directores, ni como productores, ni como realizadores, pero sí podemos tener las locaciones, los fondos, podemos estar filmando en Dubái ahorita. Bueno, ustedes ya lo hicieron, de alguna manera. De alguna manera, con el Virtual Production. Y también es cierto que nosotros como audiencia, porque también somos audiencia, podemos decir qué queremos y qué no. Aunque es difícil y siempre hay lo que te imponen, los canales de distribución o las grandes transnacionales. Yo sí creo en la resistencia individual. O sea, si bien creo mucho en la comunidad, también creo que yo como individuo puedo decidir qué quiero ver y apostarle a eso que me gusta y darle mi dinero, mis recursos y mi tiempo a eso. Y entonces yo sí voy al teatro y pago por ver actores reales porque me gusta y pago. Y aunque me inviten, yo voy y pago. Yo voy a la Cineteca, yo voy a no sé qué, yo pago Movie, porque hay
un cierto tipo de cosas que me gustan y que quiero y que no es nada más yo solito, como yo hay muchos también. Y entonces se crean esos nichos a lo mejor y habría que entender pues que hay muchos nichos y que hay... Lo que creo que no podemos seguir pensando es que hay esos grandes presupuestos gigantes para todo, porque no es verdad. No es verdad. Pero el público ya no es el mismo. Ya no es el mismo de antes de la pandemia, ni es el mismo de hace 2 años. O sea, tan brutal es la cosa que en 2 años el público ya cambió. Y ya cambiamos todos en nuestro consumo. Entonces, creo que tampoco te permite tener una estructura. También imagínate, tener una estructura de 3,000 salas de cine, pagar todos esos impuestos, pagar todos... Tampoco te permite mucho estar arriesgando, ¿no? Y tampoco te permite... Pues es que cualquiera de nuestras cadenas de cine, a la hora de tener operando ese complejo, solamente la operación, claro, cuesta un dineral. Entonces, ponerle play a tu película, si no tiene la sala llena por lo menos a un 50%, claro, es una pérdida tremenda. Porque además tú sabes que aunque haya 2 personas, tienen que correr la película. totalmente. Aunque la sala esté vacía, Aunque haya una, tienen que correr la película. uh-huh. Y correr la película cuesta mucho dinero. Uh-huh. Toda la infraestructura cuesta mucho dinero. Entonces, ¿cómo los convences de arriesgar? Pero también hay, hijo, es que es como, estamos como tan es que es el enredados. gato, el ratón, porque el al final del día, el gallina. hecho de que haya 2 cadenas de distribución en México Uh-huh. es un problema también. Es un duopolio. Totalmente. Que viene históricamente, no nos vamos a poner a dar clases de historia del cine mexicano, pero desde el monopolio Jenkins no nos hemos librado. ¿Y qué pasa en otros países? O sea, yo creo que es muy sano eso, salir y ver qué pasa en otros países, salir y ver cómo es la situación en otros países, porque nos permite entender que no todo es como aquí y que no todo tiene que ser siempre así. Entonces, Francia, que es como el oasis del cine en el mundo, yo diría más que India, ¿no? En Francia hay 8 cadenas, grandes, chicas, medianas, de cine raro, de cine no sé cuánto, y eso hace que haya una subsistencia de diferentes tipos de contenidos. Es un ecosistema real. Exacto. No es un y monopolio. No es el señor tal de la gran cadena te dice cómo vas a estrenar, en qué condiciones, en qué plazas, y entonces todo se acomoda a lo que un solo actor, un solo jugador te impone, ¿no? Sino que realmente hay una competencia. Entonces, sí está complicado. Y yo creo que lo peor es que tendemos cada vez más a las megacorporaciones que son como un gran monolito, ¿no? O sea, las plataformas son unas grandes corporaciones, independientemente de si son buenas, malas, regulares o lo que sea. Estamos volviendo a eso, a de repente volvernos micro en nuestro propio país, porque hay estas grandes corporaciones que deciden cómo son las cosas, ¿no? Creo que sí, hacia allá va, y lo estás viviendo y lo estás experimentando tú de forma muy exitosa. Hiciste tu película, conjuntaste el dinero con mucho tiempo, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, sí, a todo sí. Uh-huh. Llegaste al set, la filmaste con altísimos valores de producción, con un cast muy particular, que ahorita vamos a platicar de eso. La terminas con una excelentísima calidad en todos los sentidos y la llevas a viajar por el mundo. Y ahora ya tienes una película que está multipremiada y muy valorada en muchas partes del mundo. Y además tienes contratitos, uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí, por 2 años, por 5 años, por 8 años, por 10 años, pero en muchas partes del mundo. Y sigue siendo la propiedad tu película. Exacto. Y entonces vas a comenzar a recibir un dinerito de cada lugar. Exacto. De a poco. Ajá. Y como la película al final del día no costó tanto y además no se debe nada, exacto, y la propiedad es 100% tuya, pues ahí ya tienes algo que cuando seamos viejillos te va a llegar un dinero. Exacto. Y eso es priceless. Claro. Muy pocos cineastas lo logramos hacer 1 o 2 veces en la vida. Claro. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre. Claro. Porque lo que hacemos estamos acostumbrados a regalar nuestras IPs. Claro. Y entonces, pues son esas cositas de decir, ¿a dónde destino el dinero? ¿Qué tiene que ser largo? ¿Qué tiene que ser corto? Porque también hay cosas que tienes que hacer rápido por el dinero, ¿no? Pero hay otras que sí
hay que alargar y que hay que ver cómo hacerle, ¿no? Evidentemente, pues lo mejor sería todo pagado a unos precios maravillosos y entonces y pagar cada ensayo que vengan y pagarle bien al actor. Pero bueno, en los esquemas en que estamos, en donde cada vez hay menos dinero y cada vez hay más exigencia de hacerlo rápido, ¿cómo lo haces, no? Pero también creo, y aquí quiero que me des tu punto de vista, que hay que explorar otras alternativas y que hay que aventarnos a hacer contenidos verticales y que hay que aventarnos a hacer contenidos web y que hay que encontrar los idiomas en los que hablan esos otros nichos. ¿Cuáles son? No sé, hay que encontrarlos. Claro. Hay que explorar. Sí, también ahí está lo que hablábamos hace rato, el riesgo. O sea, también hay que arriesgarnos nosotros, o sea, salirnos de esa zona de confort de yo solo hago películas de arte, pues no. Busquemos otras alternativas, busquemos otros públicos, porque también creo que por ahí leí algo que era bien interesante, que como que el tamaño de un producto, de una obra y la difusión masiva tiene que ver también con qué tan importante es el mensaje que des en general. Total. Y que des para todos, porque a lo mejor hablar de violencia y de machismo y de patriarcado en realidad no es para todos, en realidad no es para todos, ¿me entiendes? Porque de alguna manera estás haciendo una crítica a un cierto sector. A un sistema. El propio mensaje se va ennichando, que yo hable solo para unos. Pero ¿qué mensajes son esos que sí le podemos gritar a todos y que entonces se va a juntar la energía y la difusión para encontrar ese mensaje que sí le podemos hablar a todos? Pero eso es lo que hace Disney y lo que hace Pixar, porque le habla a todos, le habla al niño, a la niña, a la abuelita, y al señor y a la señora. O sea, no hay ese cinismo de alguna manera de creer que la esperanza no existe, y a lo mejor justo lo que todos necesitamos es entender que la esperanza sí existe de un lugar profundo y verdadero, ¿no? Yo qué sé, yo nada más replico ¿tú qué crees algo que en dónde está resonando? Porque a mí me llama muchísimo la atención que hay dos lugares. Hay un lugar en donde todo es thriller, en donde todo es acción y está metido con calzador el sexo. Uh-huh. A fuerza tenemos que meter esos tres elementos son súper ganadores, claro, ahora. Pero hay otros. ¿Pero ganadores en qué sentido? En monetario. Que están vendiendo. Claro, es que. En que venden. Punto. Hay que entender también cuál es el objetivo. O sea, es un objetivo. Yo quiero vender, pero no quiero vender basura. Claro. Quiero vender contenidos bonitos, quiero vender contenidos claro. aspiracionales, inspiracionales, hacer temas interesantes. Claro. Pero entonces. Claro, pues ahí es la paradoja, ¿no? Porque sí hay un sector o sea, es que esto de lo que hablas es vender chichis y coches, como decía un amigo distribuidor. Chichis, coches y balazos. Claro, es que yo tengo un muy buen amigo distribuidor que trabaja en una multinacional y que hay una de sus franquicias que me dice es que esos chichis y coches y balazos. Y la odia, pero les deja cash. Pero esas películas no se volvieron ningún clásico, no. Y sí van en la 28 o no sé cuántas, pero no es realmente algo que culturalmente nos influya. Hay dos grandes descubrimientos que he tenido últimamente. Uno es eso, de decir, a ver, entonces, o sea, no es el mundo, soy yo, que yo estoy hablándole desde esta historia y desde este contenido y estoy lanzando un mensaje que hay mucha gente que no quiere escuchar. Porque es duro, porque te confronta, porque te ataca. Y mucha gente no quiere eso. Y eso no quiere decir que sea bueno ni malo. Es necesario, probablemente es necesario. Incomodar está bueno, es importante. Sí, pero te cierras la puerta del mundo masivo. Y entonces lo tienes que asumir. Ok, yo lo hago chiquito, precioso, maravilloso, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero encima le estoy atacando, le estoy no sé qué y lo estoy incomodando. Y entonces me estoy cerrando ese mundo masivo maravilloso de los 1000 asistentes por copia. O sea, de verdad sí creo que tenemos que ver hacia afuera y leer más y aprender más y entender qué quieren los grupos, en dónde están sus mentes, sus cabezas, sus corazones y pensar en los otros, no en nosotros mismos. Claro. ¿Y cuál es esa historia? No que me va a hacer a mí ser un genio,
sino que quieren y necesitan escuchar todos. O sea, sí estoy ahí en ese conflicto, estoy ahí tratando de entender y estoy como tratando de buscar de otra forma que no es la misma que yo he estado haciendo en los últimos 20 años, ¿no? ¿Qué estás haciendo diferente? Pues primero escribir así. Abrirte claro, como para borrar. Y segundo, tratar de entender qué historias de estas no son para incomodar o no son para atacar o no son para denunciar, que están muy bien y me parece muy bien, pero ya lo hice, ya lo he hecho. Entonces ahora quiero como ver ese... Claro que está bien, claro que hay que hacerlo, claro que hay que levantar la voz. Pero entonces no eres Disney, entonces no eres Mulan, entonces no eres Lilo y Stitch, o sea... Es que Lilo y Stitch es una cosa muy maravillosa. Pero no te incomoda, o sea, no, sí hay momentitos, no. pero no te confronta, no te... No, pero sí te deja pensando. Claro. Sí te hace por ahí racionalizar las cosas. Pero no desde la confrontación y no desde la incomodidad y no desde el horror de la vida, ¿no? Entonces, pues eso, entender y no dejar tampoco lo otro, porque creo que eso es lo interesante, o sea, no es como, bueno, ahora ya voy a hacer Lilo Stitch 3, o yo qué sé, ojalá un día, yo qué sé, no lo sé, ni siquiera sé si podría, pero sí decir, en este escritorio de cosas, esta carpetita que tengo de mis proyectos, pues cuáles son así, cuáles son asá, y en qué momento hay que hacer uno y en qué momento otro, ¿no? Y también qué necesito yo hacer. Necesito en este momento a lo mejor cerrarme y solo entender qué me está pasando y a partir de lo que estoy haciendo entenderlo, pero ahí ya estamos hablando de una película íntima cerrada, no sé qué. A lo mejor eso es lo que necesito yo como autor. Yo monetariamente para comprarme la casa a lo mejor no es lo que necesito. No, pero no te vibro así, no te siento así porque te he visto crecer y te he visto madurar y te he visto durante muchos años cómo has ido cambiando y has cambiado un montón. Y yo creo que este arco de tu vida te lo ha dado todas estas oportunidades de viajar mucho, de conocer muchas culturas, de encontrarte a ti mismo hacia adentro, pero de salir hacia afuera, pero de tener la oportunidad de crear desde lugares muy distintos. Y yo hoy te veo que tienes esta creatividad increíble y esta capacidad expansiva y extensiva, en donde sí creo que es momento de compartir a mucha más gente todo eso que tiene tu cabeza y tu corazón de una manera más empática, tal vez. Sí. Yo sí te siento. Y es justo donde estoy, y es como estos descubrimientos que estoy teniendo, pero los descubrimientos vienen a raíz del trabajo y a raíz de no dejar de trabajar. No estoy filmando ahorita, pero sí que estoy aprendiendo y sí que estoy haciendo todavía estos cursos, sí que estoy haciendo estos entrenamientos, sí que estoy escribiendo todos los días. Entonces, también creo que eso... yo creo que los cineastas y cualquier artista se marchita cuando no está activo. Y si tuvieras una bolita de cristal y pudieras ver hacia el futuro de la cinematografía de este país, ¿qué ves? Pues me encantaría ver una calidad alta en todos sentidos. Me encantaría ver una raza de actores mexicanos al primerísimo nivel. No uno, no dos, sino... como son en las industrias desarrolladas, o sea, en Hollywood de alguna manera todos actúan bien, independientemente del género, en general están todos bien, están bien dirigidos y están bien actuando. En Francia, o sea, que lleguemos realmente a entender eso, que lo que dijiste hace rato, que el set es ese lugar sagrado donde es necesaria la concentración, ya lo decía Stanislavski. O sea, el actor tiene que estar concentrado y relajado. Entonces necesitamos tener un ambiente no de tensión y no de distracción. Entonces me encantaría ver una industria donde todos estemos concentrados y relajados trabajando. Pero desde el desarrollo, claro. desde... No puedes crear si no estás en paz, si no tienes tus necesidades básicas resueltas, si estás enojado, si estás triste, si estás preocupado... No salen bien los proyectos, no fluyen las cosas. Claro. Hay que tener paz. Y concentración, porque
vivimos en la época del trastorno de déficit de atención, que yo lo tengo, yo diagnosticado. Entonces sé de qué hablo. No te creo nada. No, te lo juro, sí. Nunca te lo voy a creer. No, sí, muchísimo. Y tú vas a un set y todos andan con el celular y todos están viendo para allá, para arriba, para abajo, no sé qué. Son lugares de mucha distracción y creo que no deberíamos de permitir eso. O sea, a mí en un rodaje una vez una actriz sí que agarró y era el asistente de producción que estaba en la escalera, estábamos en una casona increíble, no sé cuánto, y ella bajaba por las escaleras, y más bien ella iba bajando y el asistente de producción andaba por ahí haciendo su celular, tac, 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 tac. Y esta actriz, o sea, bajaba y lo primero que dijo, quiten a ese y que no esté viendo el celular. Y todo el mundo como, ¿qué le pasa, pinche loca? No sé qué. Y lo entiendo ahora, porque tenemos que estar concentrados. Aunque seas asistente de dirección, aunque seas catering 3. O sea, no hay nadie más ni menos importante. Tenemos que estar todos concentrados y tenemos que estar todos con esa energía que decía Greenaway y que decía Herzog hacia lo que estamos haciendo. Es la única manera de ser impecable si estás muy concentrado haciendo lo que tienes que hacer. Está difícil y que te equivoques. necesitamos que el crew esté concentrado, pero qué difícil seguir concentrados 10 horas o 12 horas. Si estás contento, si estás bien comido, si no tienes problemas en tu casa, se puede. Exacto. Si no tienes que preocuparte del pago que te van a dar o no pagar, o que si llega tu pago, cuántos meses me deben. O sea, si tienes todo eso en la mente, no vas a estar concentrado. Y necesitamos volver a hacer los sets en México lugares sagrados de concentración. Así de claro, creo yo. Qué bonito. Pero es que no son. No son. Unfortunately, no todos. Uh-huh. No todos. Nosotros hemos tenido muchos que sí son. Gracias a Dios. Sí, qué bueno. Nos esforzamos porque así sea. Pues creo que eso es gran parte de que algo salga bien o mal. Sí, ¿no? Totalmente. Y que haya muchas voces distintas y diversas y que nos escuchemos unos a otros, ¿no? En el cine, digamos. O sea, también que alcancen distribución cosas raras, ¿no? Eso me encantaría. Eso... Ya oyeron. Buscamos distribuidor para hombres íntegros. No, y no solo para mí. 5, 7, 10 milloncitos, lleve. Ya. La van a armar. Y no solo para mí, sino para muchas películas que andan por ahí y que creo que sería interesante. Totalmente. Interesante verlo. Valoro muchísimo que hayas venido el día de hoy. No, te amo con todo mi corazón. Igualmente. Pero querías hacer cine. Nos vemos la próxima. Gracias.